Buenas, ¿cómo les va, muchachos? ¿Todo tranquilo? Respóndanme, no me dejen como un boludo. El día de hoy vamos a hacer la parte 2 de este video, de estos tres personajes que tanto me pidieron. Apaga eso, la concha de tu madre. La verdad, sinceramente, este último video lo hago simplemente porque me lo pidieron mucho. Porque la verdad que vi cada episodio de la primera temporada, lo vi mínimo 5 veces. Metí las pelotas. De verdad, tengo los huevos llenos. Yo ya veo que me tocan la rótula los huevos. Eso, y porque también me gustó mucho la miniatura como quedó. Ya saben cómo es esto, muchachos. Damos un repaso cronológico de la serie del Marginal, haciendo énfasis en las escenas que más gracia me hacen de estos tres personajes en particular. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Y ya saben, si quieren relojes facheros, les dejo el enlace en la descripción de mi tienda. Los precios han cambiado, pero han cambiado también un poco la calidad y también algunos diseños. Así que si quieren ahí, lo pueden buscar. Absolutamente todos los modelos vienen con un estuche muy estético para que puedan conservar el reloj y no tengan que guardarlo en la heladera mientras no lo usan. Todos los relojes son muy facheros, la verdad, muy buena estética. La calidad es bastante buena y el precio es simplemente inmejorable. No vas a conseguir un reloj así ni en Mercado Libre, boludo. Y envíos a todo el país. Y nada, eso. Gracias por escuchar, muchachos. En el anterior video vimos cómo Morcilla venía haciendo cagada tras cagada y Mario lo tenía montado en un huevo ya. Por lo que Mario lo cruza en una de las visitas esas higiénicas y ve que Morcilla está con una chica que es la hermana de uno de los pies del patio, que Morcilla la tiene amenazada De que a un par de giles que juntaron deuda con vos, los obligaste a que te pagaran con el ojete de algún familiar. Eso es mentira, Mario. Entonces Mario queda recaliente porque le mintió. ¿Qué te dije? La concha de tu madre. Le dice a la piba que vaya, que él lo va a cuidar al hermano, que él no le va a hacer nada, y le mete un bife. No le joda, mano. No me interrumpas, que estoy hablando con la dama. Mientras los del patio están por ir a bañarse, Pastor se mete sin que nadie lo vea en el cuarto de limpieza para entrar a la cárcel vieja y ahí entrar al buzón donde Mario tiene a la piba secuestrada. Visita a la piba, le dice que no grite, que él la va a ayudar a salir, pero mientras entraba el boludo se corta la pierna y deja un charco de sangre. El colombiano justo lo ve y lo corre mientras le dispara, pero no llega a ver quién es. Le avisa a Diosito y bueno, lo persiguen. Pero pará, Mario, no le trama que nosotros agarremos los fieros cuando él no está. No me rompa la pelota, Colombia. Así que van, le avisan a Mario y bueno, Mario le pregunta a la piba quién entró. Nena, no te hagas la pelotuda. La piba le miente y le dice que era un tipo gordo el que se metió, el cual esto dejan en claro en la serie que lo dice por decir la piba, lo dice como por tirar, ¿viste? Y bueno, justo da con la descripción de Morcilla, el cual, bueno, yo creo que este boludo es literalmente el más mala leche de toda la serie, le caen todas de arriba, boludo. ¿Qué te dijo? ¿Qué quería? No me dijo nada, justo ahí entró Colombia y el gordo se fue. Y ahí es donde se genera esta escena de Mario puteando a la piba, que es magistral, que la tengo que poner porque tiene una relación directa con Pastor, o indirecta, mejor dicho. ¿Qué lo parió? Ahora entiendo por qué este Lunati no pone un mango. Le hicimos flor de favor, llevándonos esta bolsa de mierda. Y bueno, en el video anterior vimos como justo a Morcilla los pibes del patio le roban las cosas. Y bueno, él se levanta, se pelea con el enano, que justo está con el trabuco. ¿Vos también querés pasar, bebote? Es una criatura, nena. Y cuando lo echan del patio le lastiman el brazo de un botellazo. Y bueno, ahí Mario termina de rebalsar y entiende que Morcilla es un choto, que lo es, pero no es el que está conspirando contra él para sacar a la piba que está secuestrada. Hola con el biribiri, ¿qué querés? Entonces Morcilla quiere de vuelta al negocio del patio y lo va a visitar a Mario. Así que Mario lo mira a Morcilla y justo ve que tiene el brazo lastimado y sospecha que la sangre era de él. Entonces se hace el boludo y le dice a Pastor que es el traidor. Y como Diosito está enamorado de Pastor, se lo reclama. ¿Quién, pastor? ¿Qué va a ser peor, manito? ¿Qué está diciendo? Te podés callar la boca, me tenés la pelota llena vos con tu amigo. Entonces junta a Pastor y a Morcilla en el taller y lo hace cagar a Morcilla. En serio, Morcilla en esta temporada, lo vuelvo a repetir, es el más pete que existe. Todas las malas le tocan a este boludo. O sea, los pibes del patio le cortan el brazo y lo echan. Mario lo mata porque piensa que es él el que está con la piba conspirando para sacar a la piba. O sea, es un desastre viviente. Ah, y Pastor le mete una patada apenas empieza la temporada prácticamente. ¡Ay, qué choto que soy! Es una verga con piernas, literal. Después van Diosito y Pastor a guardar el fiambre de Morcilla y se genera esta escena que me da bastante gracia, el cual no suma para nada, pero me hace reír. Cago fuego en Morcilla. ¿Me están haciendo muertita, gordo bufarreta esto? Ah, no. Está muerto en serio. Amén. ¿Estás en presión cortarle el idioma, gordo? No, pero la muerte la respeto. Vamos. No, mentira, vamos a hablar. Entonces después de esto se ponen a hablar y como Pastor quiere saber más de la piba, agarra y le pregunta a Diosito si sabe algún trabajo más cercano, algún trabajo más ambicioso, obviamente con la intención de querer meterse en el negocio de la piba. Y él le dice que quieren hacer un intercambio de la piba secuestrada, pero que básicamente para eso tiene que esperar para hablar con Mario, que ahí le va a decir toda la data. Y ahí viene el guardia y le dice justo que vino la hermana de Pastor a visitarlo. ¿Tu hermana? ¿Está buena tu hermana?
Dale, loco, que somos familia. Algo que me parece curioso es la hermana. Esta parte me parece fascinante, de verdad. La parte en la cual viene la hermana no la conoce él porque no es la hermana, porque básicamente esa es la que mandó el juez. El hermano extorsionó al juez, por ende no puede confiar, por ende manda a una tipa desconocida a hablar con Pastor y Pastor no sabe ni quién chota es. ¿Qué mierda sos? Es fascinante, de verdad. Ahí Pastor habla con Mario y le dice que el laburo del patio no le gusta y quiere algo más grande, algo más ambicioso. Y como Diosito le gusta a Pastor, le dice que es buen pibe. Es como nosotros, ¿Viste? Qué buena madera, loco. Después de esto, Pastor está en el patio intentando hacer un llamado y se la agarra con este chabón que no tiene nada que ver. ¿Puedo bajar un poco esa mierda que me está taladrando la cabeza de la mañana? ¿Qué te pasa, hermano? Aprendí a convivir, loco, no estás en un 5 estrellas. Aprendí a convivir vos, la cosa de tu madre. Me hace reír porque durante toda la temporada este tipo la liga de rebote, boludo. Es como Morcilla o 2.0, algo así, boludo. Ay, qué choto que soy. Al rato pasa este viejo que ya está por irse, que ya está por cumplir su condena, y le pregunta a Pastor si entró a la cárcel vieja como él le dijo. Y Pastor le miente diciéndole que no. Y ahí justo llega el pelado y lo bardea al viejo y le tira el gorro. Tremendo forro, boludo. En serio, nunca confíen en un pelado, boludo. Son todos siniestros los hijos de puta. ¿Sabes a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Después de esto, los vuelve a cruzar y el pelado vuelve a joder al viejo. Y Pastor ahí, bueno, lo quiere defender. Y por esto el pelado le pega y lo reta a una pelea en la sala de visitas que parece que se hacen frecuentemente. Pelea muy mal actuada. Lo único saludable de esta pelea es el gesto este de Pastor, que no entiendo qué carajo quiso decir o qué carajo quiso hacer, la verdad, sinceramente, pero me hace gracia. Me parece malísima esta escena, en serio, pésima, boludo. Al final Pastor gana y Antín mira por las cámaras y se ríe de cómo pierde su guardia, boludo. Después de esto, Pastor se pone a hablar por teléfono con su hermano por el trato que tenía con el juez, pero el hermano, por ambicioso, extorsiona al juez y Pastor por esto se recalienta y lo putea. Que hubo un cambio de planes, pelotudo, por eso necesito que venga para acá. Al otro día, Antín va al taller y le dice a Pastor esto sobre la pelea que tuvo con el pelado. Linda murra se dieron anoche con Capese, ¿eh? Ojo con ese pelado hijo de puta que es bien rencoroso, te aviso. Y ahí Antín le pregunta a Pastor si se le ocurre alguna otra forma de transportar a la piba sin llamar tanto la atención. Para mí la mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos. ¿Qué porongo me quiere decir? De verdad, Antín se lleva las cámaras. Pero bueno, tiene que ver con Pastor. O sea, estoy robando, pero al mismo tiempo no. Antín no se come la galletita. Mientras Diosito habla con su psicólogo y le dice que tiene ganas de volver a salir para hacer el traslado de la hija del juez. Acá empieza a putear a la licenciada esta. Primero porque le cortó las salidas transitorias. Si fuese por la Molinari esa conchuda, me cagó la transitoria. Puta del orto. Y segundo porque está celoso porque habla mucho con Pastor. Ahí el psicólogo le dice que es normal que esté nervioso por el traslado de la piba y Diosito lo boludea. Bla, 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 bla. Mucho bla, bla, papi, hoy, ¿eh? Después dibuja unas gomas en el pizarrón, que no puedo poner, obviamente, y le dice que Pastor actúa medio raro. No habla nunca, se acobacha. ¿Qué clase de amigo se queda así guardado? ¿Sabe cómo pelea el hijo de puta? Y el psicólogo le pregunta por qué le dio confianza si le parece raro. Porque está todo piola con el loco, pues no entendemos. Medio maricón. Mientras se prepara para hacer el traslado, Diosito le dice a Pastor la famosa frase de Mascherano a Sergio Romero en el Mundial 2014. Hoy te convertís en héroe. Entonces, mientras viajan a la quinta de la piba, Diosito es el que está a cargo y empieza a consumir harina y queda más duro que turrón de Navidad. Y ahí el colombiano le dice que esté tranquilo, que no le pinten la nariz traviesa porque están trabajando. Me rompa la pelota, Colombia. Te estoy ofreciendo, no te estoy pidiendo permiso. Creo que esta es la escena en la cual este actor que hace de Diosito, que no me acuerdo el nombre, pero creo que es uruguayo, rindió muy bien y parece estar más duro que sándwich de escombros. Así que creo que es la escena mejor actuada del chabón. Hay que estar bien pilas con bien abejas, huevón. Andate a cagar. El colombiano le sigue rompiendo las bolas y Diosito se enoja. Che, Colombia, ¿es el disfraz de Rati que te hace más botón o te rompe la pelota que yo te al mando? Y después le dice que el colombiano podría estar al mando, pero... Vos podrías estar al mando, pero como estás hecho un tarado con la pendeja este... Y el colombiano le dice que la ve como una hermanita porque tiene la misma edad que la suya. Y Diosito le pinta el descanso y lo boludea. Quédate la misma edad la Mireya. La Mireya con esa tetota y ese culote. No sabes lo puta que es la hermana de este y cómo chupa la Happy. Pero pará porque esta escena sigue, o sea, full relleno, banco muchísimo, pero una banda de relleno esta escena, boludo, me hace reír. La piba le dice que quiere ir al baño. ¿Cuánto falta? ¿Quiere ir al baño? A la pendeja no grité. Y el colombiano le pregunta qué quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿Número 1 o número 2? Y Diosito se le ríe. Pero te digo, mira cómo le habla el perverso este, ya se el cheto.
¿Cómo quiere que le diga huevón? Pendeja, ¿querés mear o querés cagar? Después lo llama a Mario para preguntarles cómo van y se da cuenta que Diosito está más duro que rulo de estatua. ¿Qué pasa, mandibulín? ¿Otra vez estás duro como un mármol, vos? Y cómo no, le echa la culpa al colombiano. Colombia, vos le estás mandando mensaje de texto a mi hermano, la concha de tu madre. Ah, pero este maricón sí que me lo gané hoy. Llegan a la quinta de Antín y los recibe una piba y un pibe que dice ser el jardinero. Y Diosito, como está reperseguido, desconfía de todo. ¿Para quién mierda laburan? Hablen porque les huele el orto. Ahí sale Pastor y le dice que se tranquilice, que no se persiga. Pastor, yo tengo buena intuición. Mirá este, menos pinta jardinero tiene, mirá en la mano de puto. No es Nunca levantó una puta bala en su vida. La cara de desgraciado del chabón este, boludo, me hace mucha gracia, boludo. Es yo en la vida, literal. Y ahí todos desconfían de que Diosito está reduracel y se está persiguiendo el pedo. Entonces le dice a Pastor que lo lleve adentro y el colombiano le mete un rodillazo en el culo a este pibe. Ahí Pastor le pregunta a los dos quién carajo son y qué hacen ahí. Y le pega un par de bifes a este pibe, por supuesto, porque es un desgraciado. No sé de qué estás hablando. Es la primera vez que entras a esta casa, y vos también. Todos los papelitos tenía este muchacho, literalmente. Se lleva la peor parte en todos los sentidos, boludo. Y bueno, y a lo último, como Pastor empieza a amenazar a los demás, la piba le dice que se tranquilice, que ya está por su libertad. Y Pastor desconfía porque si sabían quién era él, ¿por qué no le avisaron desde el primer momento si él está de su lado? Y bueno, esto es básicamente porque el hermano extorsionó al juez, el juez lo hizo cagar, entonces le meten un corchazo y Diosito lo ayuda. Y ahí vuelven a la cárcel. Después, Pastor se recupera del corchazo que le dieron y lee el diario y ve que al hermano por extorsionar al juez lo boletearon y que su hijo está desaparecido. Al rato, mientras entra, se cruza con el pelado y le dice que quiere un par de cachetazos en la pelada de nuevo. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué quieres que te vuelva a cagar a trompada? ¿Sabes a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Entonces entra y se cruza a Diosito y le pregunta cómo está. Y después le dice que él lo salvó a todos estando re duro, el cual es verdad. ¿Otra vez estás duro como un mármol, vos? Y Diosito le dice que por todo lo que pasaron, que puede ir al pabellón con él y la banda. Pastor lo rechaza y le dice que quiere estar en el patio. Y Diosito se pone loquita. ¿Me estás despreciando? ¿Somos amigos o no somos amigos? Y Diosito le dice que decidieron algo con su condena por morcilla. Y Pastor está más perdido que payaso en el velorio, no entiende nada. Después se entra a hablar con la licenciada y la licenciada le dice que si puede hablar con su abogado por haber matado a Morcilla. Y ahí se da cuenta de que Mario lo recagó. Que mataste a otro interno, que es muy grave lo que pasó. ¿A quién maté yo? ¿Cómo a quién? A Morcilla. La concha de la lora. Entonces va a hablar con Mario y este le dice que él ya es parte de la banda y que no podía hacerse cargo de la feteada de Morcilla porque ya está grande y le falta poco para salir. Pastor lo mira con tremenda cara de ojete, obviamente, y Mario le pregunta si está dolido por el asunto. Quédate resentido, Pastor. Después, el juez lo llama a Mario para boludearlo porque no vio ni un peso y recuperó a su hija. Y Diosito quiere escuchar y Mario lo echa. Dije privada. Ortiva, yo también me toqué. Move, es privada, dije. Mientras están en las duchas con César y Diosito con Pastor, Diosito se pone cargoso con la toalla y se empiezan a putear. Entonces se ponen a pelear estos dos y Diosito queda re dolido con Pastor. ¡No vale la pena, pará! No vale la pena, yo no valgo la pena. Todavía lo defendés a este que se boquea conmigo y te sale de representante. Después de esto vemos como Diosito está hablando con su psicólogo y le dice que no le gusta la actitud que tiene Pastor con él y que espera un trato mejor por su parte por haberlo salvado. Después se justifica para decir que no es trolazo. ¿Y cómo pensás que él te tiene que retribuir lo que hiciste por él? No sé, siendo como corte como más cariñoso. Pero no lo digo en sentido no es que me haya vuelto puto. El famoso no lo aclaré que se oscurece, ¿no? Y el psicólogo le pregunta si es putazo y no sabe. Y si cree que Pastor puede ser un traidor. Y como Diosito está enamorado, le dice que nada que ver. Me está dirigiendo el pensamiento hacia Pastor. ¿Qué pasa? ¿Cree que Pastor sea el malo de la historia? No vas a parar hasta que lo diga, ¿no? Me dijiste que te sentías traicionado. ¿Y qué traición? Yo no dije que me sentía traicionado, yo lo estaba diciendo vos. ¿Viste que está diciendo boludeces? Mientras Pastor llama a un familiar para averiguar dónde está su hijo, entra este para decirle que Mario lo busca. Y Pastor lo manda a cagar. Bueno, decirle que me contaste que no puedo ir, que estoy ocupado. ¿En serio me lo decís? Sí, en serio te lo digo. Andá y decirle que se te cante el ojete, no puedo ir ahora. Entonces, como Pastor se quiere vengar de la traición del juez, va y le pide permiso a Antín para salir de la cárcel y volver. Y Antín se le caga de risa por el pedido. Pero el tiro te afectó la cabeza, no la panza. ¿Cómo salí? ¿Qué te crees que es un secundario pupilo? Antín es un hijo de puta. Después lo vemos a Diosito jugando con un arma que le regaló Mario. Ande a buscar hambre. Dale, toca acá. Andate, pelotudo, andate ahora, dale. Entonces ahí llega este pibe y le dice que Pastor no puede venir, que está ocupado. Ese es tu amigo. Amigo las pelotas, amigo. Está poniendo el forro. Gracias por lo que me toca, entonces. No, para rajá de acá mensajera. A vos te tengo la concha de tu madre. Andá, tomátela. Y loco, te dije que aflojé la vitamina, loco.
Dale, escupila. Después Antín le dice a Pastor que si lo ayuda a bajar a Mario del poder, lo va a dejar salir. Y en esta parte vemos como Antín empieza a contar una metáfora de buitres que vienen a buscar la presa para comérsela, hablando obviamente metafóricamente de que sabe que Borges va a caer y que bueno, él está esperando eso. Los buitres intuyen, saben que el animal se va a morir antes que el propio animal y empiezan a merodear, a revolotear en círculo. No puedo evitar relacionarlo con la metáfora de Pepe Argento, boludo, es igual. O sea, siento que es lo mismo pero explicado de otra manera. Único que escuchás es... Levantás la cabecita. Lleno de buitres. Como esto, pero negros con alas. Mientras están recibiendo la falopa, Diosito hace un test de calidad y vienen a avisarle de que los pibes del patio se están repartiendo la mercadería que le regalaron a Pastor. Entonces va, se arma tremendo bardo en el patio con la peor pelea de toda la historia de la TV. En serio, nunca vi una pelea peor actuada que esto. Lo repito en todos los videos, pero es que de verdad es muy mal actuada. Y yo entiendo que es bajo presupuesto, pero bueno, no sé de qué otra forma lo pueden haber hecho. Yo creo que hicieron lo mejor con lo que tuvieron, boludo. Deje de actuar, nadie le cree. Y bueno, ahí entra Antín a enfermería a cagar a pedos a Mario, gritándole y diciéndole que no puede controlar nada. Si no tuviera suficiente bardo con los de la procuración que no me dejan ni cagar tranquilo, vos me armás semejante quilombo en el patio con incendio y todo. Loco, fue una llamita de mierda nada más. Vos callaste, pelotudo, que a vos no te dejo hablar. Mientras Diosito se pone a hablar con este desgraciado y el pibe lo empieza a chamullar diciéndole que no tiene nada que ver con los pibes del patio. Y Diosito lo mira con esta cara mientras se come un bizcochuelo y se acerca a César a decirle que cambió de bando y Diosito lo bardea. ¿Querés macachengue, putito? ¿Pero volvió a enfermería? Vieja bola de enfermería, puto. Mientras Pastor está en la enfermería, entra Antín y lo entra a cagar a pedos. ¿Quién carajo te crees que sos vos? Echa al médico que lo está atendiendo. ¿Qué carajo haces escuchando la conversación? Salí. Voy a terminar acá. Entra, no, salí. Después lo terminás. Y después lo felicita por hacer bardo. Bien ahí. No sé si fue tu intención hacerte el Robin Hood, pero se la tragaron doblada. Re falso era el hijo de puta. Y también le dice que por esto lo va a dejar salir para hacer su trámite. Y después se roba unos medicamentos para su mujer. ¿Dónde carajo están las pomadas para las varices? Después vemos un flashback de cómo Pastor era policía y tenía a su mujer y a su hijo con un peluquín truchísimo que me hace bastante gracia, no sé qué opinan ustedes. ¿Cómo te fue con el pistoleo? ¿Mataste a alguien? En este flashback vemos cómo él tiene una vida de mierda, una mujer alcohólica y drogadicta y que deja llorando al hijo y no lo atiende, a lo que por esto deja solo a Pastor para poder recuperarse y bueno, lo llama y le dice que se va y bueno, queda solo, full decepcionado con su hijo, su peluquín y en calzones. Después la licenciada esta se pone a hablar con él y le dice que le cuente en qué pensaba y la verdad esta escena la comento pero es tan aburrida, amigo, y de tan relleno que solo la comento nada más. Parezco re hater con esta señora, de verdad, pero de verdad me parece de los peores personajes de toda la serie, o si no el peor. Si le quieren poner un canje al tío Franco, acá estamos. Después se profundiza un poco más sobre Pastor, de cómo cayó preso y por qué, y bueno, ahí se presenta a la familia y a su hermano, que es este boludo que pide un préstamo y le gusta mucho la plata. Ahí le dice a Pastor que su auto es muy fachero y que anda excelente, y le dice que se lo presta para dar una vuelta si quiere. Llegas a dar una vuelta, no te subí nunca más a otro. Además te lo rompo, te lo rayo, ¿o qué te lo garpo? Yo también soy un servidor. Me sirvo a mí mismo. Típico amigo chetito desagradable, dejate de joder, boludo. No, es que es el barrio, ¿viste? ¿Barrio? ¿Qué barrio? Si vos sos acá, pelotudo, ¿qué decís? Bueno, pero no es lo mismo que antes. ¿Es lo mismo de antes? ¿Qué te pasa, forro? ¿Qué te hace? ¿De qué te la das ahora? Obvio que por todo esto, Pastor anda sospechando de en qué anda el boludo este porque tiene muchas cosas materiales y está muy agrandado. ¿Qué anda, boludo? Muy cancherito, ¿verdad? Putito, ¿en qué anda? Entonces Pastor lo mira con cara de dudando y le pregunta en qué carajo anda metido y bueno, lógicamente anda metido en algo malo. Y bueno, le dice que sí, que pidió un préstamo y puso en garantía la casa de la madre. A lo que Pastor por esto lo caga a puteadas. ¿Perdiste la casa, Fernando? Lo que pasa que entré como... ¡Pendejo de mierda, la concha de tu madre! ¿Cuánta guita debes? Y bueno, por no pagar este préstamo le lastiman a la madre, entonces Pastor los va a buscar y lo hace cagar al tipo. Entonces por esto Pastor va preso. Después de esto, mientras están en las duchas, Diosito se le acerca a Pastor para decirle que está celoso. No me cabe que lo tengas tan cerca el puto ese. Y le dice que entiende que a veces se pone medio denso y que lo entiende. La verdad que no sé cómo tratarte. Y sé que a veces me pongo medio pesado, que soy como... Entonces me pongo así, medio minita. Medio maricón. Y bueno, al final se da la mano y queda todo bien. Ahora que somos amigos, ¿te puedo sacar la colita? No quiero.
Después Pastor se pone a hablar con el tatuador, que está re frustrado, y Pastor le dice que no se ponga loca, que no pasa nada, que no se persiga. Ahora ni vos me bancás. Me hablas mal, me mirás mal. Está todo bien con vos, está todo bien. Y como a Pastor lo que le dice le chupa todo un huevo, No quiero decir que por eso sea mejor persona. Está todo bien, pensar lo que quieras. mientras Diosito está esperando al psicólogo, se quiere chamullar a esta piba y lo invita a cenar con el idioma más color lenteja que existe, boludo. Una cena bien cheta, bien romántica. Me cobro un par de favores y listo. Y la tipa le dice que es una lástima, que no puede. No me tenés que tener lástima, me tenés que tener cariño. Después llega el psicólogo y le dice que no lo va a atender más. Y bueno, Diosito lo putea. Ya te derivé a un colega y te tiene en la lista de espera. ¿Qué lista de espera, payaso? Vos sos mi psicólogo. El psicólogo le dice que lo lamenta. Lo lamento. ¿Qué lamentás un carajo? La concha de tu hermana lamentás. ¿Qué mierda te pasa? Al rato Pastor va a pedirle la plata que le debe a Mario y Mario le reclama que lo llamó el otro día y no vino. Entonces Pastor le dice que no estaba de ánimos y que espera la plata. Y bueno, Mario lo bardea. Pelotudo de mierda, ahora se cree que es el poronga de acá. Después Diosito se pone a hablar con Mario y le cuenta todo triste que no lo quiere atender más el psicólogo y Mario se le caga de risa. El psicólogo dice que no me quiere atender más. Mejor, perdón. A mí me parecía una pelotudez lo de la terapia. Pero bueno, cada uno con su culo, ¿viste? Después lo entiende y le dice que está bien, que cada uno con su culo hace lo que quiere. ¿Y qué? ¿Pero qué mariconía? Son mi hermano, ¿qué te pasa? Se cague el puto ese. Para eso estoy yo. Me contás a mí, yo te aconsejo. ¿Cuál es el problema? Y Diosito le cuenta que le contó todas las cagadas que hicieron y bueno, Mario se enoja por esto. Pero vos sos pelotudo, la concha de tu madre. ¿Qué mierda tenés en la cabeza? Forro. Me cagué a pedo. Y bueno, después afloja y le dice que no pasa nada. O sea que vos sos una persona sensible. Y la gente sensible a veces se caga. Mientras Pastor y Antín se juntan para hablar sobre su salida que le había pedido, para hacer cagar al juez, que Antín no sabe ni mierda, le da la tablet que le sacó de una requisa a Mario y se caga de risa. Si supiera Borges que te presté la tablet que le requisé, debe estar como un pelotudo pajeándose mirando las humedades del techo. Pelotudo. Después vemos cómo le da una petaca para que tome unos tragos que también le sacó a Mario y le dice que si fuese chorro le habría ido muy bien. ¿Sabes que a veces pienso que si yo me hubiese dedicado al choreo o al amasijo me hubiera ido muy bien? En serio, Antín se lleva todas las luces, boludo. O sea, es imposible no hablar sobre una escena de este muchacho. Mientras que disfrutan las cosas que recuperaron de la requisa que hizo Antín, Diosito se pelea con el colombiano porque está enojado por lo del psicólogo y Mario se enoja. ¡Pará con la agresión, che! Y el bajón. Estamos todos contentos acá. ¿Qué culpa tenemos si el pelotudo del psicólogo te echó flea? Como Pastor hizo cagar un juez de la nación y Antín recién se entera que lo dejó salir para hacer eso, va y lo encara y le dice que cómo va a hacer eso porque pensó que le iba a hacer cagar un random, no a un juez. Ahora soy pollo. Y bueno, Antín va y le dice que si alguien se entera, lo va a hacer cagar a él, que él es tremendo garca y que siempre queda bien parado. ¿Cómo vas a masijar a un juez de la nación? No tenía forma de zafar ese tipo. Y justo ahí ven por la TV que el juez, el cual les debe plata a Mario, lo hizo cagar Pastor. No, mira dónde fue mi guita. Me quiero matar y la concha de tu madre. Ahora este hijo de puta, ¿quién lo limpió? Pará con eso, pará. Te importa un carajo, a vos no ves lo que está pasando. ¡Qué pijazo! Al rato llega este pelado para hacerlos trabajar. ¿Qué carajo querés, Capese? Y bueno, vemos a Diosito boludeando con el rodillo. ¿Por qué se ponía a joder así, boludo? ¿Qué personaje? Diosito, mientras va al patio, va a buscar a Pastor y le pregunta a este dónde está. Y este le pide un cigarro y después empieza a criticar a Pastor. Ni idea, che. Y sigue amigo porque lo buchonean. Porque sos vos, boludo. Y Diosito, después de mirarlo un rato con esta cara de no creerle ni mierda de lo que le está diciendo, le dice que si sabe algo que vaya a hablarle a él. Al rato entra Pastor y Diosito le pregunta dónde estuvo. Pastor le miente y le dice que estaba con la asistente social, en realidad vino de hacer cagar al juez. Entonces Diosito le avisa a Pastor y se hace el boludo. Después le pide un cigarro, cosa que me parece chistoso porque le pidió un cigarro al otro pibe y le dijo que no tenía. ¿No tenía un cigarro? No. Comía un pucho. ¿Tenés pucho? Sos tan sano que me das asco, loco. Siempre a puchito, agüita. Y lo invita para estar a solas porque quiere darle una sorpresa. Y Pastor se niega. No, olvídate, ya está, más no puedo esta noche, te refisura, no puedo. ¿Cómo que no podés? ¿Qué te pasa vos? ¿Por qué no podés? ¿Qué tenés que ir al cine que no podés? Entonces Pastor va todo desconfiado con Diosito y entran a una habitación con luces, música y todo. Y parece que a Diosito le pintó el Iván. ¿Vos y yo solo? Al fin solos. Hacer lo que pinte. ¡Soy un trolazo! Pero no, entran dos pibas y se ponen a joder. No puedo, boludo, me hace reír. Boludo, me asusté. Me dijiste que estaba con la asistente social, pero yo no te creo. Estaba un asistente, boludo. No mientas. ¿Tenés otro acá adentro? ¿Cómo otro? Otro Gil, que está uno mismo. ¿A qué te dije que me pongo celoso yo? Seguido de esto, Diosito se lo chapa.
Tremendo putañero. Me muero porque Diosito y las pibas se ponen a hablar de secuencias que nada que ver, mientras Pastor literalmente está en Narnia, boludo. O sea, mirá esta cara, boludo, desorbitado completamente, es terrible. Después de toda esta joda, se va a acostar en el patio todo amanecido, y como ya es de mañana, con esta cara viene el guardia a levantarlo. ¡Arriba, soretes! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, hijo de puta! ¿Escuchaste, Peña? Dije arriba, vamos, carajo. Después Pastor va con la licenciada para charlar sobre su situación con su hijo, y ella le pregunta qué es el chupón que tiene en el cuello. Y él le aclara que no es un trolazo. A mí me arrastraron a una situación que no me podía negar. Y además, ¿vos pensás que esto es de un tipo? ¿Que yo tengo un tipo acá adentro? Medio maricón. Mientras están duchando, Diosito le dice a Pastor que se pelea con Mario por él. Y Pastor, como no quiere saber nada, le dice que está todo bien. Quieren separar y nosotros tenemos que cuidar lo nuestro. ¿Qué cosa? Lo nuestro. Se me enamoró el puto, la concha la madre. Y después le pregunta si contó algo de lo que pasó entre ellos en la fiestita, es decir, del beso que se dieron. ¿Pasó entre nosotros dos? No le dije nada. No pasó nada entre nosotros dos. Vos te me tiraste encima y me comiste la boca. A mí no me pasó nada. Pasa que yo estaba re duro, en cualquiera, rescabio. Esta escena me hace bastante gracia por el contexto, boludo. O sea, nada que ver. Diosito le dice que no piense mal de él. Pero lo tenés claro. Sí, pero no te pienses que soy ningún troll. Tampoco si no, está todo bien, papá. Está todo bien. Después Diosito lo besa de nuevo. Por nuestro amor. Sí, la concha de tu madre. Y Pastor lo putea. Pero no tenés sentido del humor, amigo. ¿Qué amigo? Pará, vamos en la grieta que te estoy hablando. La grieta de tu culo, pelotudo. Me muero porque a lo último se resigna y lo putea, boludo. Si sos puta, querés probar conmigo no, papá, Conmigo no. ¿Qué puta qué? Concha tu madre. Si estás de mal humor hablamos después, loco, Después de todo esto, como los pibes del patio mandaron a fetear a el cuñado de Mario. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cola? ¡Te duele la cola! Después entra un chino al patio que no habla español y no entiende una goma. No te gastes en hablarle que no entiendo un choto. Pastor lo saluda y se le ríe porque el chino parece no entender una mierda. Pasa un chino enfrente, todo igual. Después Mario y Diosito se ponen a hablar del plan para emprender fuego el patio para vengarse de la muerte de su cuñado, y Diosito no lo quiere hacer porque está Pastor en el patio. Pasa que en el patio hay gente amiga también. A vos te preocupa, flaco. Peña, ¿no? Y Mario le dice que deje de ser trolazo. ¿Qué te pasa? ¿Que te pusiste de nuevo? ¿Que estás puto? ¿Qué? No es de puto Gil, ¿qué decís? Es amigo. Simulá entonces. En un cameo muestran a Pastor de cuando era policía boludeando al chino. ¿Qué mira? ¿Querés que te consiga una de estas? ¿Querés que te consiga una de estas? Y por esto el chino no duerme en toda la noche y se lo queda mirando. Dale, loco. Déjame romper los huevos. No puedo dormir si me estás mirando así. Y bueno, como Pastor no pudo dormir con el chino, se fue a dormir a otro lado. ¿Qué onda? ¿Qué estuviste durmiendo la noche acá? El chino ese, el orto, me dejó pegar uno. Entonces Pastor se pudre y se pelea con el chino en el comedor. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué mierda querés vos conmigo? Me rompiste los huevos, chino de mierda. Y bueno, como el chino caga palos a Pastor, Antin va y lo boludea. Y venga con nosotros, es amigo el chinito ya. Pasa que Pastor lo fue a bardear y bueno, acá el Chucky Chan le aplicó su destreza. Y lo manda a que lo cambien de pabellón. No más patio. Otro pabellón, no entiendo un porongo. Y Diosito, como está peleado con Pastor, se lo lleva al pabellón de él. Después meten preso a un ciego a la cárcel que viene del hospital, el cual se fugó 1000 veces de muchas cárceles según dejan entrever, y en su última fuga le explotó una bomba casera en la cara y perdió la vista. Entonces, como Pastor también se quiere escapar, le dice que tiene un plan para escaparse pero necesita que lo ayude con un túnel. Mientras están en el pabellón, Diosito lleva al chino con él y le presenta a los pibes. ¿Estás seguro que Man no le entiende una mierda, que no le entiende nada? ¿Vos por qué te crees que le hablo así, pelotudo? Porque me gusta. Es chino no entiende una goma. Entonces Diosito después consigue un chino que habla español igual que él y aprovecha para que le traduzca y le pregunta por qué odia tanto a Pastor. Y ahí le cuenta que era porque era policía y no se olvida de la cara de cuando lo boludeó. Entonces Diosito se pone como loca porque Pastor le mintió. ¿Qué se permite? ¡Dejar de romperme la cola! ¡Hasta que te parió! ¡Pará con los berrinches, pelotudo! Y lleva a los dos chinos que saben el secreto de Pastor a la cárcel vieja y los hace cagar a los dos. Todo para que nadie se entere de quién es Pastor. Después se cruza Pastor y le dice que está todo bien. Extraño, loco. Tenemos que volver a lo que éramos antes. Amigo. Bueno. Pero sin beso. Después, mientras preparan todo para prender fuego el patio, Pastor y el ciego están haciendo el túnel para poder escaparse y ven que justo en el final del túnel hay una reja. Entonces ahí llega Diosito a amenazarlo a Pastor porque le mintió y quedó redolido. Y le cuenta al viejo que Pastor es policía y el viejo boludo piensa que Pastor mandó a poner la reja en el final del túnel. Esta parte me hace bastante gracia también. ¡Mucho oleaste de la fuga! ¡Por eso pusieron la reja! Esa reja estaba puesta hace 200 años, viejo pelotudo. Mientras esto pasa, Mario lo intenta llamar a Diosito porque están por prender fuego todo y él no está. Oíme, pelotudo, ¿dónde mierda estás? Y como Diosito está enamorado de Pastor, no lo quiere hacer cagar y Pastor ahí se hace el boludo y hasta lo besa para que no lo boletee. Mi amigo, boludo. Medio maricón. Entonces lo deja inconsciente y mientras está todo prendido fuego por Mario y la banda, Diosito va y deja desmayado a Pastor en el patio para que se prenda fuego. Después intenta irse y Mario le dispara porque no ve por el humo. ¿Qué carajo hacías ahí? ¡Pendejo, hijo de puta!
y se genera esta escena que para mí es la mejor actuada de toda la temporada y posiblemente de toda la serie también. Después entran los bomberos a la cárcel para apagar el fuego y uno se desmaya enfrente convenientemente de Pastor. Entonces Pastor justo se despierta, le saca el traje y esta parte me parece una boludez, boludo. Pero bueno, qué sé yo, es ficción. Diosito está en la ambulancia y entra un bombero que resulta ser el Pastor. Y ya empezamos con las boludeces. En vez de escaparse o matarlo sin más y listo, primero se saca el casco para que le vea la cara, lo ahorca y aprovecha justamente la vestimenta para irse por la puerta como si nada. O sea, no hace falta que se saque la máscara para saber quién es. Claramente se sabe quién es. No sé, esta parte me parece media pelotuda, pero bueno, está bien, no pasa nada, es un buen final. Y así termina la temporada 1 y este video de mierda. Den like, señores. Lo único que hay que hacer acá es dar like. En serio, de verdad, no voy a ver nunca más la temporada 1 en mi puta. Nunca más voy a ver el Marginal, boludo. La concha de madre. Me vi la temporada 1 800.000 veces y este va a ser el último video de la temporada 1 del Marginal. Ya está, que se metan en el c*** todos los personajes. Así que nada, eso. Síganme en Instagram, síganme en Kik, por favor, no sean forros. Y nada más, muchachos, me paso a retirar. Me voy a ir a la mierda. Nos vemos después, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte. La verdad que no sé cómo tratarte. Y sé que a veces me pongo medio pesado, que soy como... Entonces me pongo así, medio minita. Deje de actuar, nadie le cree. Loco, fue una llamita de mierda nada más. Vos callate, pelotudo, que a vos no te dejo hablar. Y además, ¿vos pensás que esto es de un tipo? ¿Que yo tengo un tipo acá adentro? Medio maricón. Pero te digo, mira cómo le habla el perverso este, ya se el cheto. ¿Cómo querés que le diga huevón? Pendeja, ¿querés mear o querés cagar?